Muy bien. Una de sus actividades económicas más importantes fue la explotación de la fauna menor, roedores, caracoles y mariscos. Nos referimos a los hombres de Paiján. Paiján. Acuérdense, eran pescadores por naturaleza y por eso sus instrumentos líticos que se encontraron, que los investigadores denominan la tradición pesqueril, tenían la colita de pescado. ¿Ya? Muy bien. Es el estudio de la cultura andina. En el estudio de la cultura andina son los primeros domesticadores de la alpaca. ¿Quiénes son? Son domesticadores de la alpaca y El armachón. Papa y la oca, el armachón. Sí. Dentro del estudio de la formación de la cultura andina son considerados los precursores de la agricultura. Acá sí se ha explicado bien claro, ¿no es cierto? Profe, no lo marque, pues, ¿por qué está marcado? Nancho guitarrero. ¿Ya? ¿Cierto? Ustedes debieron marcar esa respuesta. ¿Ya? Muy bien. El hallazgo encontrado de restos humanos, esqueletos completos, mujer de 25 años y niño de 12 años, corresponde a los hombres habitantes de Paiján. Paiján, ¿no es cierto? Muy bien. Paiján. Desde el estudio arqueológico en la formación de la cultura andina, son considerados los habitantes más antiguos de la costa peruana. Plateros. Chivatero. ¿Cuáles son? Plateros. Muy bien. Los primeros restos óseos humanos encontrados 11 esqueletos, ¿no? Pero que no eran conformes. Y cráneos dolicocéfalo, un cráneo dolicocéfalo fue encontrado en las cavernas de Lauricocha por Augusto Cardis. Augusto Cardis, ¿no es cierto? Augusto Cardis. Excelente. Durante el estudio del periodo de nómadas andinos, su importancia radica en que es el inicio de la cultura andina. ¿Quiénes son? Nos referimos a Pacaicas. Y finalmente, de acuerdo a los estudios de los vestigios alimenticios encontrados en diferentes espacios, se les considera como los segundos horticultores más antiguos en la historia del Perú. ¿A quiénes? Guitarrero. ¿Guitarrero o Santo Domingo? Guitarrero. Excelente, muchachos. ¿Ven? Papayuca el examen. ¿Ya? Papayuca. Muy bien, muchachos. Entonces, para la siguiente sesión, igual vamos a preparar un banquito de esa naturaleza. ¿Ya? Vamos a preparar un banquito para esa sesión. Pero le voy anticipando. Para la siguiente clase también voy a poner un nombre de un grupo de K-pop. Ya, como Esta quieras. vez con Lisa, profe. Para que piense que soy yo, pero sí voy a ser yo, pues. Ya, muy bien. Para que seas tú, pero no eres tú. No, yo soy. O sea, le voy a decir que, o sea, yo voy a ser esa persona. Y de eso. Ya, muy bien, Valeria. Valeria, sola se entiende, Valeria. Muy bien, chicos. Ahí vamos a dejar la sesión. Esto ya hemos trabajado con respecto a esto de los hombres de Chilca, ¿no es cierto? Una característica fundamental de estos hombres de Chilca, estamos hablando de los periodos de los seminómadas andinos. Los seminómadas andinos, vale decir, en este tema, ojo, seminómadas, estos son los descubridores de la horticultura en el Perú. Hay que tener muy en cuenta, los descubridores de la horticultura. Y hemos manifestado, el periodo de las nómadas andinos se refiere al periodo del Paleolítico. Los seminómadas al periodo del Mesolítico y el sedentarios agricultores que vamos a trabajar más adelante al periodo del Neolítico. Pero dentro de la clasificación del estudio en la historia andina, este primer periodo que se le conoce como los nómadas andinos se conoce como el periodo lítico. Este periodo que estamos trabajando, los seminómadas, se conoce como el arcaico inferior. Y el periodo que vamos a trabajar la siguiente, que es sedentarios agricultores, se conoce como el arcaico superior. ¿No? Por eso en muchos textos no se encuentra, pues, muchos dicen prehistoria andina. No. No. Periodo lítico,
arcaico inferior a arcaico superior. ¿Ya? Pero lo cierto, estamos trabajando para que podamos contextualizar en la historia universal. Este periodo de los seminómadas andinos corresponde al periodo del Mesolítico. ¿No? Y una de las características fundamentales de este periodo, ¿cuál es? Del Mesolítico. Excelente. Que son horticultores domésticos. Esa es la característica El medio entre el Paleolítico y el principal. Neolítico. Es el paso del Holoceno al Del del Pleistoceno al Holoceno. Y en este periodo del estudio andino también termina en este periodo el Pleistoceno y damos paso al Holoceno. Y es por eso que el cambio climático abrupto que se va a darse en el espacio andino va a permitir el surgimiento de nuevas plantas. Y este surgimiento de nuevas plantas y la extinción de otros va a permitir que el hombre desarrolle horticultura. Así lo hemos desarrollado, por ejemplo, sobre el Nanchoc, los primeros que descubrieron la calabaza unos 8.000 años de antigüedad, seguido por guitarreros, seguido por Santo Domingo y luego por Chilca, ¿no? Entonces Chilca, ya lo hemos mencionado, muchachos, estudiado por Friedrich Engels, ¿no? Estudiado por Friedrich Engels, ubicados en el departamento de Lima. Antigüedad no nos interesa, les he dicho, ¿no? Acá, ¿por qué es importante los hombres de Chilca? Porque fueron los primeros domesticadores del perro. El perro peruano que nosotros conocemos todavía data de esta época. Otra importancia de estos hombres es que sus entierros de cadáveres, ¿no? Sus difuntos, eran aplastados con piedras. Imagínense. ¿Por qué? Porque tenían temor a la muerte, o tenían miedo. Hasta hoy en día, ¿quién no tiene a los muertos? ¿Quién no tiene miedo a los muertos? Entonces, ¿para qué? Ya tenían conocimiento de la muerte y de la vida estos hombres. Acá, por ejemplo, Federico Engels va a evidenciar el hallazgo de rústicas chozas sujetadas con estacas que formaban aldeas. Entonces son comunidades aldeanas estas sociedades. ¿Ya? Y estamos viendo, por ejemplo, la forma cónica que presentaban estos, ¿no? Y, por ejemplo, si hacemos esto es el traslado ideológico de la forma de las cavernas que ellos habían habitado anteriormente. La forma de una caverna. Y ellos construían eso, porque es una zona desértica. Chilca conocen al sur de Lima, ustedes, es una zona muy árida, ¿no? Pero la imagen que estos hombres anteriormente habían habitado en cavernas, en cuevas, entonces esa imagen es trasladada y lo van a poner como formas cónicas. ¿Ya? Entonces podemos decir las primeras manifestaciones aldeanas se dan en los hombres de Chilca. Su característica principal de estos hombres, muchachos, podemos decir, se caracteriza ¿por qué? Porque sus muertos, o sea, los muertos, fueron atados con cuerdas y envueltos en esteras. Ojo, envueltos en esteras. O sea, los envolvían, parece tamal, ¿no? Atados con esteras, envueltos con esteras. Envueltos en esteras. ¿No? Ojo, y encima aplastados con piedras. Para que no se salga. ¿No? Las chozas de cañas y totoras tenían formas cónicas. Cultivaron plantas alimenticias. ¿Ya? Ojo, plantas alimenticias. ¿Ya? Muy bien, esos son los hombres de Chilca. Los hombres de Piquimachay, en cambio, vamos a dar la primera evidencia, ojo, la primera evidencia de la domesticación de la llama y la alpaca. La primera evidencia. Profe, ¿Sí? deja tomarle captura, por favor. Otro, el de Chile. Chilca. ¿No? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de Piquimachay, los hombres de Piquimachay, Rosasmachay, ¿no? Ayamachay,
se consideran los primeros domesticadores de la llama y la alpaca, ¿no? Piquimachay. Este espacio, este yacimiento, había sido estudiado por Richard Magnus. Y recordemos, Richard Magnus también estudia en Ayacucho, ¿a qué yacimiento, a qué habitantes? A los hombres de Paca y Casa. Claro. Sí, también. Claro. Entonces, la importancia de estos hombres de Piquimachay, Ayamachay, Rosas Machay, radica en que se evidencia la primera domesticación de la alpaca y la llama. O sea, ellos fueron los primeros domesticadores de la llama, de alpaca y el cuy, que nosotros conocemos como el roedor. ¿Ya? Esta es la importancia. Los primeros domésticos. Porque Telarmachay, ojo, acá se da la primera evidencia en Piquimachay. Y posteriormente en Telarmachay también son domesticadores de la llama y la alpaca, pero ya en su máxima expresión. O sea, hay que entender, muchachos, que este proceso, ojo, este proceso de domesticación no es pues de 10 meses, 1 año, 2 meses. O sea, estamos hablando por lo menos mínimo 200, 300 o 400 años. O sea, es un proceso de adaptabilidad. Pero en este espacio geográfico, Richard Magnus, ¿no? Que se llama así Piquimachay, en Ayacucho, encuentra las primeras evidencias de la domesticación de la alpaca y la llama y el cuy. ¿Por qué? Porque se encontraron corralitos. ¿No? Corralitos. Entonces, esa era una evidencia, la primera evidencia. Y la antigüedad data 3.300 años antes de Cristo. Su característica de este periodo, o de estos habitantes, muchachos, se encontraron 2.600 objetos líticos. 2.600 objetos líticos a base de piedra. Diferentes, con diferentes funcionalidades y características. ¿No? Se encontraron restos de coprolitos. ¿A qué se refiere esto de coprolitos? Las heces. Heces fosilizadas. Heces fosilizadas, la caquita de los animales convertidos en piedra, para que entienda. Claro, heces fosilizadas. ¿No? No, pues no lo diga tan directo, pues. Pues la verdad, no, chicos. Utilizamos el eufemismo. ¿No? Claro. Esto es la caquita de los animales convertido en piedra. ¿No? O sea, Uybachakuna akan, rumichaman tukusqa. En quechua, pues. ¿No? Se encontraron cenizas y fragmentos de osamentas de animales gigantes también. Animales gigantes, ¿sabes? Ya pues la caquita en más grandes dimensiones. Tumacachacuna. Yo me acuerdo una vez, este curso, hice una preparación en una comunidad de ¿cómo se llama esto? De Combap, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está el señor de Joyoriti? O Combate, ¿no? Hicimos un trabajo social, hicimos en quechua estas clases, me acuerdo. Y eran jovencitos, en Runacim hicimos. Hatun y vacuna. Ya chachicarancho, hatun y vacuna acá. Y hatun y vacuna, hatun está carango. Y ahí te está buscando. En quechua enseñamos. Entonces, osamentas de animales gigantes, obviamente, ¿no? O sea, evidencia de estos animales gigantes que existieron en ese periodo. ¿Ya? Llama la atención que no se encontraron restos de humanos, no se encontraron, ojo, no se encontraron solamente evidencias de la existencia de seres humanos por este espacio. ¿Ya? Entonces, muchachos, Piquimachay se caracteriza, o es importante fundamentalmente porque se da primera evidencia de domesticación de la llama y la alpaca y el cuy. Ojo. ¿Ya? Y con respecto al Telarmachay, que también en la pregunta estaba, acá sí, ¿no? Acá sí. Por ejemplo, ya podemos manifestar la evidencia de la domesticación de la llama y la alpaca. O sea, iniciaron en Piquimachay y se consolidó en este espacio, en Telarmachay. O sea, ya existió evidencias de la plena domesticación de la llama y la alpaca en Telarmachay. Entonces, esta evidencia es una continuidad de Piquimachay.
porque todo es un proceso continuo. ¿Ya? Entonces, los hombres de Talarmachay, estimados estudiantes, se encontraron, está ubicado en el departamento de Junín, en San Pedro de Cajas, ¿no? Y este espacio, estos habitantes, este yacimiento de Talarmachay, fue estudiado por Daniel Lavalle, claro, data una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo, unos 300 años después de Pitimachay. Su importancia radica es que acá sí se consolida, se encuentran la plena evidencia de la domesticación de la llama y la alpaca. O sea, en su máxima expresión. O sea, ya eran domesticadores. En este sentido, estas evidencias hacen suponer a la investigadora Daniela Valle de que se convirtieron de cazadores, se convirtieron a ganaderos y pastores, ¿no? Entonces hay un abrupto cambio de la actividad económica. De ser cazadores, ya no van a ser cazadores, sino se van a dedicarse a la ganadería y van a ser pastores de animales. Entonces, la característica de estos hombres de Talarmachay se encontraron hallazgos de huesos de animales y restos de plantas, ¿no? Animales y plantas. Entonces, ojo, ya hablamos de la horticultura. ¿Ya, muchachos? Entonces, chicos, allí es que termina este periodo de los seminómadas andinos. Hemos hablado de Nanchó, hemos hablado de guitarreros, hemos hablado de Santo Domingo, hemos hablado de Chilca, Piquimachay y Talarmachay. ¿Ya? Y las preguntas que se les ha planteado es a partir de eso, ¿no es cierto? No hay otras preguntas, no te van a preguntar otras específicas. Los posibles te estoy diciéndote en el banco de preguntas. Ahora, nos corresponde trabajar, muchachos, el periodo de los sedentarios agricultores. Ojo, sedentarios agricultores. O sea, el sedentarismo se produce como consecuencia de la agricultura. Se produce como consecuencia de la agricultura. ¿Está claro? Y acá vamos a hablar de los hombres de Tabla de Lurín, los hombres de Lurín, los hombres de Vaca Prieta, los hombres de Cotosh, los hombres de las Aldas, los hombres de Cerro Paloma. ¿Ya? ¿Está claro? Y hablamos, por ejemplo, de una forma general para que ustedes puedan entender y contextualizar el tiempo. El desarrollo de la agricultura y el pastoreo revolucionaron las formas de vida en los Andes centrales. Claro. O sea, el descubrimiento, el hallazgo, ¿no?, de la domesticación de plantas y animales que convierten en horticultura y domesticación de animales menores, ojo, va a dar paso al surgimiento de la agricultura y al surgimiento de la ganadería. Por tanto, es un tránsito, es un trance de la evolución del hombre. Entonces, este descubrimiento de la agricultura y el desarrollo de la misma, y también el descubrimiento de la domesticación en su máxima expresión de los animales como la alpaca, la llama, ¿no?, y otros, el guanaco, el cuy y otros, van a revolucionar. Vale decir, revolución es transformación. Va a transformar la vida de los hombres en los Andes centrales. Va a transformar. Las aldeas crecieron en población, claro. La agricultura produce la evolución poblacional, porque a mayor cantidad de tierras necesito mayor mano de obra, mayor cantidad de personas, y por ende voy a procrear hijos para trabajar las tierras. Las aldeas crecieron en población, se construyeron nuevas y más sólidas viviendas y centros comunales. Ya no, en este periodo que vamos a hablar de los sedentarios agricultores, ya no hablamos, o escasamente hablamos de las aldeas, de chozas cónicas, etc. Acá ya vamos a emplear arquitectura monumental, pero con fines religiosos. O sea, ya van a utilizar la piedra, el barro, ¿no? Entonces, eso es una evolución del conocimiento del hombre. Por eso se construyeron nuevas y más sólidas viviendas y centros comunales. Se erigieron los primeros centros arquitectónicos monumentales, claro. O sea, hay una relación de la idiosincrasia, de la forma de cómo ven el mundo, de la religión con la agricultura. Los templos, y según los últimos descubrimientos, el primer centro urbano denominado actualmente Caral.
El arcaico superior, vale decir, este periodo que estamos hablando, sedentarios agricultores, corresponde al estudio del arcaico superior, dentro de la clasificación de la historia del Perú, ¿no? Es el periodo de la revolución agropecuaria en los Andes peruanos, ¿ya? Una característica fundamental, estimados estudiantes, de las sociedades de este periodo es la definitiva sedentarización, sobre todo en los pueblos de base agrícola. El estudioso, arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, ojo, explica, él dice, o sea, por ejemplo, Luis Guillermo Lumbreras hace un análisis, un texto, o escribe su libro, La economía prehispánica, Historia de la economía prehispánica. Él manifiesta que los agricultores deben vivir cerca de los campos de cultivo. ¿Para qué? Para proteger el producto de lo que les había costado trabajo, tiempo, y que además les aseguraba su alimento. Claro, los que somos de provincia, ¿no? Muchos de ustedes son de provincia y somos de provincia, no soy de provincia, y sé cómo, por ejemplo, cuando siembras el maíz en el mes de agosto, septiembre, octubre, no lo cosechas al mes, lo estás cosechando después de un tiempo, de 6 meses, 7 meses. Pero durante ese tiempo tú tienes que dar un tratamiento al maíz, ¿verdad? Igual a la papa, igual a la quinoa, igual a la cebada, etc. Los que somos agricultores en su momento, sabemos lo que nuestros padres son agricultores, claro que sí. Entonces, tienen que proteger el producto de lo que les haya costado trabajo, o sea, proteger. No es que lo plantes, lo siembras y te vas a dejar, no. Tienes que estar constantemente, porque es un esfuerzo, un sacrificio. Lo mismo estos personajes, estos primeros hombres, entendieron de esa forma, estimados estudiantes. ¿Ya? El campo de cultivo y la ganadería son una inversión costosa a diferencia de los productos obtenidos por recolección. Claro. Ya ellos ya dejaron de una forma indirecta la caza y la recolección de frutos. No definitivamente, pero ya hayan encontrado una forma de producir agricultura mediante el descubrimiento de la horticultura y agricultura. Entonces la cacería y la recolección de frutos era una inversión inmediata. Ibas, recolectabas, consumías, claro, pero la agricultura no, ¿no es cierto? Entonces no era, y era pues una inversión costosa. No hablamos en términos económicos, sino hablamos en términos de fuerza humana. ¿Verdad? Es sacrificado hacer producir agricultura. Es extremadamente sacrificado. ¿No? No se pueden consumir de inmediato. Hay que esperar varios meses para que la planta crezca y dé frutos, y varios años para que el crío se convierta en adulto. Se trata pues de un beneficio diferido, es decir, que su consumo es muy posterior a la inversión, ¿no? Vale decir, trabajo y semillas. Hay que estar cerca del campo de cultivo todo este tiempo y cuidar la germinación y maduración de las plantas. Hay que combatir la mala hierba y los animales predadores, y eso ocurre también con los animales. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto es la característica general. Acá sí se va a intensificar, ¿no? O se va a experimentar la agricultura, no en su máxima expresión, pero sí se va a disipar por todos los poblados del Ande peruano, para que posteriormente, en el periodo formativo, los primeros hombres, por ejemplo, de Chavín, de Paracas, de Cupisnique, Saldinar, Gallinazo, Tres Ventanas, hombres, van a intensificar el cultivo de la agricultura. Pero acá sí se va a experimentar, se va a consolidar, ¿no? La agricultura en su máxima expresión. ¿Ya? En ese entender, estimados estudiantes, vamos a mencionar a los primeros hombres. En este caso hablamos de la tablada de Lurín o Lurín, simplemente. ¿Ya? Y voy a ir haciendo algunas pautas para que ustedes puedan anotar. Está ubicado en el departamento de Lima. Ya no pongamos el 23 kilómetros al sur de Lima, nada, porque en el examen no te van a preguntar, ¿a cuántos kilómetros está ubicado Lurín de Lima? No, imposible, imposible. Pero sí por allí de repente los hombres, los habitantes de Lurín estuvieron ubicados en el departamento de Lima, y eso es, digamos, en un caso extremo, estoy diciéndote. ¿Ya? Generalmente ubicaciones no se ponen, y tampoco fechas. ¿Ya? Pues muchachos, hay que tener, pero sí podemos referenciarlo como conocimiento general. ¿Ya? Estos habitantes, muchachos,
este espacio geográfico en donde se encontraron evidencias de que estos primeros hombres ya se habían establecido de una forma sedentaria, fue estudiada y descubierta por Josefina Ramos de Cox. Eso sí, Josefina Ramos de Cox, Lurín. Tiene una antigüedad de 3.000 años, contemporáneo a Telarmachay, por ejemplo, pero como les digo, es otro espacio y han ido desarrollando diferentes actividades. O sea, es una evolución, ¿ya? Su importancia, muchachos, acá sí, eso sí es importante, anoten por favor Lurín, ahí sí anoten Lurín, primer arquitecto, considerado el primer arquitecto en la historia del Perú, ¿no? Otro, y esto los convierte a ellos como el primer poblador estable, sedentario, allí, fijo. Entonces, nos van a preguntar en el examen, estimados estudiantes, ¿no? Durante el estudio de la formación de la cultura andina, en lo que respecta a los hombres del sedentario y agricultores, la importancia del Lurín radica en qué? Fueron los primeros arquitectos, fueron los primeros pobladores estables, poblador estable. O sea, ya no eran nómadas, ya no eran seminómadas, eran estables. ¿Por qué? Dice Josefina Ramos de Cox que eran estables, porque encontró en sus excavaciones, en su estudio arqueológico, pequeños recintos de lajas de piedra unidas con barro, ¿no? Cuando decimos lajas de piedra, ¿no? Hablamos de piedras planas, lajas, piedras planas, y estaban unidas con barro, unidas con argamasa de barro. Entonces, ya dejaron la construcción de aldeas, a base de estacas, totoras, etcétera, ya utilizaron otro elemento que era la piedra y unían con barro. Y eso a Josefina Ramos de Cox le hace suponer que estos pobladores ya establecían fijos, no se llevaban su casa pues de piedra, ¿no es cierto? Entonces, porque encontraron recintos de lajas de piedra unidas con barro. ¿Ya? Eran recolectores de mariscos. Esto no te van a preguntar por qué produce confusión, porque los demás hombres también eran recolectores de mariscos. ¿No es cierto? Eran también recolectores de mariscos. ¿Ya? Sus entierros acompañados con cuernos de venado, sí. Sus entierros acompañados con cuernos de venado y mandíbula de puma. ¿Por qué, profe, se llevan sus cuernos de venado? ¿Eran cachudos? No. ¿Por qué, profe, con mandíbula de puma? ¿Practicaban también ellos la técnica de la osteodontoquerática? No. Porque la utilización de la mandíbula de animales es la técnica de la osteodontoquerática, la pregunta que les hice en el examen anterior. ¿No es cierto? Acá, estos señores, como bien sabemos, desde la Auricocha, Paiján, ya tenían una idea, os conocían perfectamente qué es la vida y qué es la muerte. Y que ellos tenían una idea que después de la muerte existía vida, una vida más allá, al cual tenías que viajar como tránsito a la muerte. Es por eso que estos elementos como venados, que eran utilizados como herramientas, como materiales, como herramientas, eran puestas para su tránsito. Al igual que la mandíbula de puma, que eran herramientas, ¿no?, para su tránsito, o sea, algo que les podía servir en ese largo viaje, ¿no?, hacia la otra vida. Por eso era. Y no solamente con cuernos de venado, otros enseres más, conchas marinas, ¿no?, moluscos. Eso es. Entonces, ellos tenían ya un amplio conocimiento de la vida y la muerte y la vida más allá de la muerte. ¿Ya? Muy bien. Después están, muchachos, los hombres de Vaca Prieta. ¿Ya? Vaca Prieta. Vamos a ver la característica y lo sintetizamos de esta forma. El arqueólogo Junius Beer, en La Libertad, en las costas de Chicama,
en el año de 1946, ojo, encontró un recinto lleno de basura, porque hacía las excavaciones, o sea, lleno de basura, ¿no? Dentro de las excavaciones que él las desarrollaba, dentro del espacio de este, pues, como botadero, ¿no? Dentro de esas excavaciones, pudo rescatar vasijas ornamentadas en forma muy sencilla, o sea, vasijas, pero no eran de cerámica, vasijas ornamentadas, pero muy sencillas, simples vasijas. Y a esto lo consideró él que eran mates pirograbados, o sea, elementos de la naturaleza, como por ejemplo la calabaza, algo, ¿no? O sea, que el ser humano ya iba empleando para transportar líquido, productos agrícolas, etcétera, no sé. O sea, encontró estos elementos que le llamó la atención, pero no era cerámica. De igual forma, Julius Beer, ¿no?, encontró restos de textiles hechos con algodón. Textilería, las primeras evidencias, ¿no? Y estas textilerías, o sea, estas manifestaciones textiles, era pues una técnica que él no se había visto antes, una técnica del entrelazado o anillado. O sea, algodón, porque antes ya se había hecho, por ejemplo, algunos prendas, pero no de vestir, sino de fibra de vegetales, ¿no? Entonces, estos fueron hechos sin telares, o sea, no eran tejidos de una forma tecnológicamente en ese momento, simplemente eran entrelazados manual, ¿no?, o anillado. Entonces, por ejemplo, Junior Beer no encontró cerámica, ojo, no encontró cerámica, no estoy diciendo que encontró cerámica, encontró unos recipientes, unas vasijas, pero no era a base de cerámica, era algo natural, ¿ya? Entonces, Junior Beer, al no encontrar cerámica, él propone el término precerámico, que estos hombres de Vaca Prieta eran precerámicos, o sea, antes de que existiera la cerámica. Y hay que tener en cuenta, para la investigación arqueológica en la historia del Perú, muchachos, en estas evidencias que encuentra Junior Beer, por primera vez en el Perú, en las investigaciones arqueológicas en el Perú, se emplea la técnica de fechación y datación de radiocarbono 14 en el año 46, porque esto es la década de los 40. Y es una revolución en la arqueología, ¿no? O sea, la primera vez en el trabajo arqueológico se utiliza el trabajo de radiocarbono 14. ¿Ya? Entonces, simplificamos de esta forma. Vaca Prieta, ubicada en el puerto del Brujo, en La Libertad, en Chicama, ¿no? Estudiado por Junior Beer. Tiene una antigüedad aproximadamente exacto de 2.500 años, que se hace a partir de la fechación y datación del radiocarbono 14. Acá sí, muchachos, ya que Junior Beer había encontrado técnicas, a textilería, la primera evidencia textil, a ellos se les considera los primeros maestros del arte textil, los primeros maestros del arte textil. Y en sus evidencias textileras que encontró Junior Beer, encontró algo que llamó la atención: la representación de un cóndor, del cóndor andino, ¿no? Entrelazado, anillado. Entonces acá ya podemos entender, por ejemplo, ¿no?, de que su cosmovisión se refería a una creencia de una deidad, a un animal tan grande, inmenso como es el cóndor, que representa imponencia y miedo. Entonces, se evidencia en las textilerías el primer cóndor andino. Entonces, muchachos, ojo, una pregunta, acá nos van a preguntar. Durante el estudio de la formación de la cultura andina, en lo que respecta a los sedentarios agricultores, ¿no?, la importancia de los hombres de Vaca Prieta radica en que son considerados los primeros maestros del arte textil. Ojo, primeros maestros del arte textil.
y a la vez, ¿no es cierto?, representaron la imagen del primer cóndor andino. Ya, ojo. Hay otra importancia, ¿no? Este uso de mates pirograbados que se consideran también potos de vaca prieta. ¿Ya? Es algo natural, no es cerámica. Hasta hoy en día se utiliza en Trujillo, es algo tradicional, por ejemplo, irte a tomar chichitas, ¿no? Y en este recipiente. Es como que en el Cusco, hoy vamos a tomar chichitas, ya, señor en caporal, quiero que me dé. Es algo tradicional, ¿verdad? Que se ha ido generación tras generación, dándose generación tras generación. Y lo propio pasa en Trujillo, ¿no? Hoy vamos a tomar chichitas. Recuerdo, estuve en el año 2007, 2008, estuve por Trujillo, un tiempito por trabajo, y decían mis compañeros, oye, vamos, Jovis, vamos a tomar chichitas. Vamos, tomar chichitas. Excelente, ¿no? ¿Has tomado alguna vez en poto? ¿En qué? En poto. No, en poto no he tomado. Yo tomé en vaso, en caporal, ¿no? Acá vamos a tomar chichas en poto. Allá, muy bien, vamos, ¿qué? Vamos a ver cómo se la poto. Hoy, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a tomar chichas, Sebastián? Decía el otro amigo. No sé, vamos a donde la señora Elsa, porque sus potos de la señora Elsa son más higiénicos. Yo estaba confundido en esos tiempos. Y efectivamente, pues, estos elementos aún perviven. Entonces, es una característica todavía de este periodo de tiempo prehistórico o prehispánico, preincaico, ¿no? El uso en cantidad de estos mates. O sea, era pues de un elemento de la naturaleza que podían ser empleados para beber agua, transportar líquidos, guardar productos, etc., ¿no? Uso de mates, pirograbados o vaca o potos de vaca prieta. Acuérdense de potos, acuérdense de vaca prieta. ¿Ya? Su característica, muchachos, de estos hombres de vaca prieta, se encontraron evidencias de viviendas subterráneas con techos de guarango y huesos de ballena, ¿no? Pero no te van a preguntar eso. Lo que te van a preguntar, te estoy diciendo lo que te van a preguntar, ¿por qué es importante vaca prieta? ¿Por qué es importante vaca prieta, muchachos? Los primeros maestros. Primeros maestros de la textilería, claro, los primeros tejedores, los primeros maestros de la textil. O sea, acá se evidencia la primera evidencia de textil. Ojo. ¿Qué más usaban ellos? A ver, otra importancia. Uso de mate. Uso de mates, pirograbados o potes de vaca. Profesor, sería normal ir a comprarme chicha y decirle, véndame. ¿De qué, mamá? No te escuché. Ay, no, nada. Nada, olvídalo. A ver, claro, ¿cuál es tu pregunta? Claro, si lo consideramos como, digamos, diseño, ¿no? Pero son aldeas, o sea, son hechos a base de... Pero los de Chilca creo que solamente eran como algo incipientes, ¿no? O sea, eran así como que sus casitas lo hacían, sí. O sea, no eran especialmente arquitectos. Claro, no eran hechos de piedra, ¿no? Creo que la arquitectura se relaciona Motores. al uso de la solidificación, ¿no? Porque, o sea, no, hoy en día la arquitectura es el diseño. Yo entiendo que vuestro compañero se refiere al diseño que se llama forma cónica. Pero era esta forma cónica, como vuelvo a repetir, a través de la historia universal, era la forma como transportaba la imagen de las cavernas y las cuevas para construir y vivían en zonas en cantera abierta. Pero no eran arquitectos. La arquitectura ya se relaciona con la solidificación, con la masificación de la piedra de una forma estable, ¿no? Eso es con respecto. Entonces, de acuerdo a la historiografía, muchachos,
se considera los primeros pobladores estables y los primeros arquitectos a los hombres de Huaca Prieta, como estamos hablando, a los hombres de Lurín, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esto. ¿Ya? Ojo, no se confundan, por favor. Porque Chilca, como vuelvo a repetir, ¿no? Ya, de repente por este diseño se puede considerar Chilca arquitectos, pero no eran estables, pues. Venía un ventarrón, se los llevaba a su chocita, así como el lobo y de los tres cerditos, ¿no? Pero en cambio, Se los llevo solamente de los dos, porque Claro. entonces en ese caso el que hizo lo que es la arquitectura, o sea, en ese caso Estable. sería el último el último cerdito, el que hizo su casa con ladrillo. El último cerdito, ¿no? De material Sí. noble. Ese. Muy bien, buena apreciación, Valeria. ¿Ya? Muy bien, muchachos, seguimos con los hombres de Cotos, acá, por ejemplo. Por eso ya cuando hemos explicado las características, acá ya se experimenta la agricultura en su máxima expresión, pero también a la vez hay bastante influencia de la religión, o sea, de la creencia religiosa que ellos tenían. La religión, muchachos, no siempre está relacionada a la religión cristiana, al católico que nosotros conocemos y que muchos de ustedes profesan. La religión simplifica a creer en algo superior, en algo, es la religión, ¿no? O sea, la religión es eso. Pero a partir de esto podemos entender la cosmovisión, la forma de entender el mundo que los rodea. Entonces, estos hombres, a través del tiempo, han ido creyendo en seres superiores a ellos, como el cóndor, el puma, el rayo, el sol, la luna, etc. O sea, por eso la sociedad andina se consolida pues, como una sociedad panteísta, animista, ¿no? Entonces, y eso convertía a estos hombres extremadamente respetuosos de estos elementos de la naturaleza, porque creían superiores a ellos. Entonces, acá los hombres de Cotos, por ejemplo, lo propio ocurre, ¿no? Al oeste de la ciudad de Huánuco, o sea, en Huánuco, el doctor Julio César Tello, en el año de 1935, encontró un recinto de Cotos, ¿ya? O sea, un recinto, o sea, que tú no lo habías explorado. Encontró. Recién en el año de 1960, ¿no? Hay una comisión, una comitiva de investigadores, ¿no? de acuerdo arqueológico que hace con el país japonés, los japoneses en el año 1960, ¿no? Y esta misión japonesa estaba dirigida por Seiichi Izumi y Kazuo Terada, o sea, dos arqueólogos extranjeros, ¿no? Y que vienen con el financiamiento económico para hacer las excavaciones y entender de mejor amplitud este tema que Julio César Tello había dado a conocer. Pero estas investigaciones, por ejemplo, que Julio César Tello había dado a conocer en el año 35, ¿por qué no se continuó? Porque se requiere de muchísima inversión económica para hacer una excavación, ¿no? Es por eso que tuvo que venir una misión extranjera japonesa a mano de Seiichi Izumi y Kazuo Terada, o sea, japoneses, removieron estos estratos de Cotos, o sea, comenzaron con las excavaciones. Y en ello se dieron con la sorpresa que encontraron un famoso templo. Y ahorita explicamos por qué es un templo. Templo de la famosa Templo de las Manos Cruzadas, ¿no? Se encontró esta evidencia del Templo de las Manos Cruzadas. ¿Entienden? ¿Ya? Ojo. Entonces, si nos pregunta en el examen, la manifestación, ¿no?, cultural del Templo de las Manos Cruzadas fue edificada por los hombres de Cotos, ¿verdad? Los hombres de Cotos. Ya vamos diciendo, ojo, las manos cruzadas corresponden a los hombres de Cotos. Está compuesto por una serie de edificios superpuestos, ojo. Acá ya utiliza el término edificios. ¿Por qué?
Porque hay una técnica que ellos emplean de construcción de viviendas sobre o encima de viviendas más antiguas, a lo que ellos llaman técnica de enterramiento de templos. Y esta técnica de enterramiento de templos, ¿qué quiere decir? Construir templos sobre otros más antiguos, los convierte edificios, porque sus construcciones ya tenían la forma de 2 pisos. Y eso es un edificio para la época. Por eso se habla de los edificios superpuestos. ¿Quiénes lo hacen esta técnica? Los hombres de Cotos. Y ahí está la evidencia de las manos cruzadas, del templo de las manos cruzadas. Los recintos más conocidos son el templo de los Nichitos, como podemos observar en la imagen, y el templo de las manos cruzadas. Su antigüedad data aproximadamente 2240 años antes de nuestra era, ¿no? 2200. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar, estimados estudiantes, ¿no? De una forma simplificada, ubicado en Huánuco, estudiado por Julio César Tello en 1935 y Seiichi Izumi en el año 60. Antigüedad, 2200. Acá sí, muchachos, por favor, quiero que anoten Cotos. ¿Por qué es importante Cotos? Porque se considera la construcción del primer monumento religioso de América. Ojo, primer monumento religioso de América. Primer monumento, acá está. Es el monumento religioso. ¿Dónde, profe? Ahí está en la imagen. ¿Ves el templo, las manos cruzadas? ¿Qué representaría? ¿No? De acuerdo a la cosmovisión. Es una escultura. Primer monumento religioso de América. Ojo. Y estas construcciones que observa Julio César Tello y Seiichi Izumi posteriormente, esa técnica de enterramiento de templos, construir una sobre otro, lo considera a ellos uno de los primeros edificios. ¿Ya? Los primeros edificios. Realmente ese es un edificio. Para la época. ¿No? Ojo, en esos tiempos no se decía, pues, ¿sabe que hay que construir nuestra vivienda de 2 pisos, 3 pisos, para que sea imponente? No era así. Simplemente era el momento, la técnica que ellos decían, oye, encima de esto construimos. Y eso es ponerse a pensar en el momento. Hoy en día, pues, edificios son edificios de 4, 5, 6, 7 pisos, ¿no? El desarrollo de la tecnología, la arquitectura, la ingeniería, etc. Pero acá, por ejemplo, observamos, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué cosa puedes entender de esta forma de construcciones? ¿No? Esto ves, es como si tu papá te dice, oye, ¿sabes que construye un cerco? Y tú no conoces nada de arquitectura, no conoces nada de ingeniería, no conoces nada y comienzas a construir. ¿No? O sea, imagínense. Esto parece que hubiera hecho un maestro albañil sin experiencia, sin planificación, ¿verdad? Pero ahora era la primera idea de estos primeros hombres. ¿Entienden? ¿No? Parecido, ¿no? Entonces, a esto el primer el primer monumento religioso, el primer edificio, ¿no? El primer edificio. Pionero en la técnica de construir templos encima de otros. A esto se le considera como los enterramientos de templos. Entonces, la técnica que ellos emplean, muchachos, enterramiento de templos, corresponde a los hombres de Cotos. ¿No? En el examen nos van a preguntar. Esto nos van a preguntar. Más que seguro, si en caso entre el examen, nos van a preguntar. Fueron los primeros hombres, perdón, vale, un momentito, porque termino y te la pregunta, ¿ya? Nos van a preguntar, fueron los primeros habitantes que conocieron la técnica de enterramiento de templos, a la cual se considera los primeros edificios, corresponde a los hombres de Cotos. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Por eso pionero en la técnica de construir templos encima de otros, y eso los convertía en los constructores de edificios. Primera muestra de escultura de piedra, menuda y barro arcilloso. Escultura de piedra.
¿no? Acá estamos hablando de arcilla, barro arcilloso, es arcilla, ¿no? Entonces, es una evidencia. Y podemos, por el Google Calendar, podemos encontrar ahorita, ¿ya? Mientras nuestra compañera va preguntando. ¿Cuál es tu pregunta, Valerie? Me dio curiosidad sobre las manos cruzadas. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿cómo así se motivaron? O sea, para hacer eso de las manos cruzadas, ¿tiene un significado en especial? Ya, muy bien, claro, saliendo del tema. Por ejemplo, en esos tiempos, la cosmovisión, o sea, la forma de estos espacios, la construcción de templos, desde Cotós, más adelante los de Aldas, Cerro Paloma, Chavín, Cupisnicas, se encuentran evidencias monumentales, pero que tienen un significado mágico religioso. Ese es un espacio sagrado, ¿no? Que no entraban así por así, era un espacio sagrado. ¿Entienden? Entonces, como por ejemplo en Tabín, las cabezas clavas representan como guardianes de espíritus malignos o contra los espíritus malignos, porque era un lugar sagrado. Al igual, por ejemplo, en Egipto, el templo de los faraones sentados, ¿cierto? Los colosos de Memnón también eran guardianes de estos templos. Entonces, este templo de las manos cruzadas representa esta simbología, ¿no? Y podemos permitir prohibir el ingreso, ¿no? Entonces, esto era exactamente, no hay un dato, que diga esto era representado, ¿no? Porque es algo llamativo la atención de los templos de las manos cruzadas, ¿ya? Pero los investigadores, hoy no estoy buscando el templo de las manos cruzadas. No. No. No hay, no me bota nada. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso es lo que podría... Obviamente llama la atención, ¿no? Llama la atención. Pero era un espacio, un recinto sagrado, este espacio, un recinto sagradísimo, ¿ya? Esto se evidencia, pues, la escultura de piedras menudas, la utilización del barro arcilloso. Ya, estamos hablando de una arquitectura monumental, ojo. Ya no estamos hablando de que eran constructores de aldeas a base de chozas, no, ya estamos hablando ya básicamente de una construcción arquitectónica, piedra, barro y otros elementos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, muchachos, cultivaron el algodón, ¿no? Cultivaron el algodón, y esto hace pues que, por ejemplo, el algodón como un elemento de la naturaleza, un producto agrícola que va a servir para la elaboración de textiles más adelante, ¿no? Entonces, la característica de estos hombres de Cotós, muchachos, radica en que construcción de viviendas con fragmentos de piedra y barro, ¿no? Como tal es el templo de manos cruzadas, como vemos. Construcción de viviendas de barro y piedra. Acá hay una pregunta, muchachos, que yo recuerdo haber entrado a un examen y lo consideré, ¿no? Para beneficio de mis alumnos. Sociedad agrícola, la primera sociedad agrícola que practicaba ritos y ceremonias a la tierra, lo que hoy conocemos como la ofrenda a la Pachamama. Todavía data de este periodo de tiempo. La primera sociedad agrícola que practicaba ritos y ceremonias a la tierra. Entonces, esto es una pregunta posible. ¿Podría ser? ¿No? Se considera dentro del estudio de los primeros hombres o de la formación de la cultura andina, de los primeros, de los sedentarios agricultores,
que practicaban rituales como ofrenda a la tierra. Los hombres de Cotos. ¿Ya, muchachos? ¿Está claro? ¿Escuchas? Sí, profesor. Voy chugar. Rimaril Profesor, está claro. Rimaril está chukuna. Alguien voy chugar. Yo ya eché sanguicho. ¿Ya? Muy bien. Ari tienen que decir, yes, profesor. Yo sí. A los que no entienden quechua, estoy diciendo, estimados queridos alumnos, ¿están entendiendo? ¿Ya? Las aldas, por ejemplo, dentro de este periodo también, o sea, ya acá se caracteriza la construcción monumental arquitectónica. Ojo, ¿ah? Y vamos a ver. Ubicado en Ancash, ¿no? Estudiado por Rosa Fun Pineda, Antigüedad 1600, antes de Cristo. Acá, por ejemplo, acá sí, una de las manifestaciones culturales importantes de las aldas es que se da inicio a la etapa alfarera, la primera etapa alfarera. O sea, son los iniciadores de la etapa alfarera, los hombres de aldas. No se confundan con los hombres de Vaca Prieta. Vaca Prieta no se descubrió alfarería, se descubrió elementos de la naturaleza que le servían de incipiente, pero acá no, de recipiente incipiente, pero acá no. Acá sí se evidencia los primeros fragmentos, los primeros hallazgos de la cerámica a partir del barro coccionado. Entonces, la aldas se caracteriza fundamentalmente porque es la sociedad que inicia la elaboración de la etapa alfarera, los primeros maestros de la alfarería. ¿Ya? No se confundan, por favor. Los primeros maestros de la alfarería son las aldas. Los primeros maestros de la textilería, ¿quiénes son? Cotos. ¿Cotos? De la textilería estoy diciendo. Huaca Prieto. Boca Prieta. Vaca Prieta, pechico. Acá aprieto, profe. Cotos. No. Que le jale Cotos. Por favor. ¿Ya? Ojo, inicios de la etapa alfarera, los aldas. Nada más, chicos. No te confundan, no te compliquen la vida. ¿Ya? Preciso. Presenta muestras de arquitectura ceremonial religiosa con edificios de observaciones astronómicos de fines agrícolas y pesqueros. Acá otra manifestación que caracteriza a estos hombres de las aldas, y estudia Rosa Fun Pineda, y dentro de este periodo del Arcaico Superior, por ejemplo, es que sus construcciones son monumentales, hechas a partir del barro, la piedra, ya, pero mejor acabado, pero tiene fines religiosos. Ojo, por eso le decía, la construcción monumental es característica de este periodo, pero con fines religiosos, mágicos religiosos. Entonces, esta construcción arquitectónica, ¿no? Tenía fines de observación astronómica, ¿no? Que se relacionaba para la agricultura, y también tenía fines de observación de las oleadas marinas. Ojo, porque estos hombres, ¿no? Tenían esa visión. Imagínense. Por eso tenía astronómicos con fines agrícolas y fines pesqueros. O sea, conjuncionaban dos actividades económicas, agricultura y la pesquería. Y para ello habían elaborado centro monumental religioso para observar, ¿no? la astronomía, para ver cuándo sembrar, cosechar, cultivar, etcétera, cuándo llovía, no llovía, y también aparte que esto era aprovechado para la observación de las oleadas marinas y ver en qué temporada se podía hacer pesca intensiva. ¿Ya? Y su construcción dentro de las características de este templo, muchachos, tiene una plataforma piramidal semitruncada, ¿no? Y acá sí se encuentran los primeros fragmentos de cerámica, las más antiguas. Entonces, acá sí, estos hombres se caracterizan por las aldas, de las aldas porque son los primeros maestros de la alfarería. Nada más, muchachos. ¿Ya? Nada más, chicos. Y finalmente, terminamos con este periodo de los sedentarios agricultores con los hombres de Cerro Paloma. Con los hombres de Cerro Paloma. ¿Me dices, Valerie? Ya. Con los hombres de Cerro Paloma. También
característica de su construcción arquitectónica de forma cuadrangular. ¿No? Cuadrangular. Estudiado por Friedrich Engels, ¿no? Friedrich Engels, ubicado en el departamento de Lima, antigüedad 1500 a.C. aproximadamente, acá, ¿en dónde radica su importancia? Por su construcción arquitectónica, ¿no? De forma cuadrangular. Ahí está. Entonces estamos hablando, esto tiene fines religiosos, ¿no? Centro ceremonial, recinto arquitectónico de forma cuadrangular, con fines religiosos. Acá sí, las características de estos hombres, los hallazgos que se encontraron por la doctora o por este señor Friedrich Engels, es que se encontraron evidencias de alimentos cocinados por el fuego, evidencias de cocción de alimentos con uso del fuego. Cocción es cocinar, ¿ya? Ojo, cocción es cocinar. Entonces se encontraron evidencias que los alimentos que consumían estos hombres ya estaban coccionados por el fuego, o sea, cocinados por el fuego. ¿No? Se encontraron cultivos de una intensiva explotación de recursos marinos, obviamente por ubicación, ¿no? Recursos marinos. Se hallaron anzuelos, cordeles y redes de pescar hechas de algodón. Acá sí, de repente, muchachos, nos podría preguntar algún profesor que pueda entrar al examen. Los primeros que utilizaron las redes, las redes de pescar, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los primeros hombres que utilizaron las redes de pesca, los redes de pescar? Santo Domingo. Santo Domingo. Hombres de Santo Domingo. Estas redes que utilizaron los hombres de Santo Domingo desarrollaron en función o desarrollaron a base de fibra de vegetales. Fibra de vegetales. Pero acá los hombres de Cerro Paloma, en cambio, ya utilizaron no solamente redes, sino utilizaron anzuelos, cordeles y también redes de pescar, pero a diferencia de los hombres de Santo Domingo, acá los hombres de Aldas ya estaban hechas de algodón. ¿Ya? Y por ahí de repente no falta pues un profe chinchoso que puede entrar, por ejemplo, una pregunta rebuscadísima sería en este caso. Fueron los primeros hombres, o dentro del estudio de la formación de la cultura andina, en lo que respecta a los hombres sedentarios agricultores, fueron los primeros hombres que utilizaron redes de pescar hechas de algodón para la explotación intensiva de la pesca. Hechas de algodón. ¿Quiénes son? Los hombres de Cerro. Por allí de repente, ¿no? ¿Quién sabe? Imagínense. ¿No? Yo les diría, chicos, ¿sabes qué? Esta notense, por favor. Si yo entro al examen, les voy a preguntar esto, ya te estoy avisando, si te sacas ventaja con tus compañeros. ¿No? Muy bien, ¿ya? Muy bien, chicos, así terminamos este periodo de la historia del Perú en lo que respecta a los hombres sedentarios. Hemos hablado de los nómadas andinos, seminómadas andinos y los sedentarios agricultores. 3 periodos de tiempo, ¿ya? En el cual cada periodo es diferenciado de uno a otro. Muy bien, lo que nos corresponde trabajar hoy en día es pues las culturas pre-incas. Ya estamos hablando de altas culturas pre-incas. ¿Ya? Las altas culturas. Entonces, pero antes de hablar de las altas culturas pre-incas, tenemos que hablar de la civilización de Caral. ¿No? Que ustedes tienen un amplio conocimiento de esta historia de la civilización de Caral. Hay que tener en cuenta que en el mundo existen 6 civilizaciones originarias, o sea, con esa denominación civilización, porque muchos textos, información que aparece en el internet o bibliografía, se habla de cultura Caral. Caral está considerado como una civilización, muy distinto al desarrollo cultural, o muy distinto a decir cultura. Civilización, ese es originario. Entonces, en el mundo solamente existen 6 civilizaciones originarias, entre ellas Caral, Mesoamérica, Mesopotamia, Fenicia, la China y la India, con esa denominación Caral.
¿Ya? ¿Por qué se considera, profesor, civilización y no cultura? Porque civilización, para ser considerado dentro del estudio historiográfico, civilización tiene que tener ciertas pautas o características, como por ejemplo, organización política y social, que los de Caral en ese periodo lo tenían, organización política y social. Había una estructura política, ¿no? Un modelo político, que era la organización en Ailus, por ejemplo. Claro, la vivienda en Ailus, así como los mesopotámicos, ciudades-estado, acá es Ailus. Conocimientos nuevos Profesor, que ellos, creo que- ¿sí? Conocimientos nuevos, ¿no? Conocimientos nuevos, están construidos por ciudades o por... a ver, no te logro escuchar, Valerie. Ya. Siga nomás. Ya, muy bien, siga nomás, no pare, siga. Ya, decía, para que sea civilización, como digo, organización política, ¿no? Unidad política, aparte de eso, conocimientos que ellos hayan descubierto y que estos conocimientos hayan servido a sociedades posteriores para el desarrollo de las mismas. Los de Caral, por ejemplo, desarrollaron el trabajo colectivo, el AINI, el trabajo recíproco, solidario. Descubrieron un sistema de escritura memotécnica, como era, por ejemplo, los quipus, para llevar el control de la administración y contabilidad de los productos agrícolas que se trabajaban, ¿verdad? Las construcciones. Entonces son ciertas evidencias arqueológicas que consideran a Caral como civilización. Civilización. Entonces, tenemos que hablar de Caral como civilización. Muchas veces cuando decimos Caral, se nos viene la imagen, solamente esta imagen que estamos viendo en la pantalla, que es la parte más importante. Pero Caral se desarrolló en un extenso valle. Estamos hablando de 66 hectáreas, si mal no recuerdo, 66 o 65 hectáreas. Y la pregunta es, ¿cuánto mide una hectárea? ¿Alguien sabe No cuánto sé. mide? ¿Cuánto? No sé. Tiene una medición de 10.000 metros cuadrados una hectárea. Entonces, ¿estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 65 hectáreas. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando de toda la sociedad Caral? ¿No? Es extenso. Entonces, allí se organizó el trabajo colectivo, se organizaron en viviendas en Ailus, había un sistema de administración política por los sacerdotes, astrónomos, etc. Y eso es lo que vamos a hablar de Caral. Caral es importante. Caral, cuando se descubre en el año 96 por la doctora Ruth Solís, por ejemplo, desfasa los estudios de las teorías que explican el origen del hombre americano y del hombre peruano. ¿No? Entonces, este es Caral, lo que estamos viendo en imagen, es una fotografía. ¿No? O sea, es un valle, es una ciudad. ¿No? Caral no solamente es esto que hemos podido observar, Caral no solamente es esto que estamos observando, ¿no? Sino es todo. ¿Ya? Todo. Entonces, Caral, muchachos, cuando hablamos de civilización Caral, primeramente tenemos que ubicar. ¿Dónde está ubicado Caral? Está ubicado en el departamento de Lima, ojo, por allí, en la provincia de Barranca, distrito de Sucre, ¿no? En el valle medio del río Sucre. Pero esto no nos van a preguntar, porque es geografía, ¿ya? Por ahí de repente, la civilización Caral se desarrolló en el departamento de Lima, claro, podría ser. Caral, chicos, antes de su descubrimiento en el año 96 por la doctora Ruth Solís, ¿no? Caral había sido este valle de estos 66 hectáreas, estamos hablando más de 66 hectáreas, o sea, cada hectárea 10.000 metros cuadrados, imagínense cuánto es la dimensión territorial, ¿no? Había sido pues explorado, ojo, explorado
¿Y a qué se refiere exploración? Búsqueda, ¿no? Explorados hayan sido primero por Maxwell en el año 1905, por Julio César Tello en el año 1937, Paul Kossoff en el año de 1949 y Federico Engels en el año de 1979. ¿Por qué, profesor, exploraron estos arqueólogos, estos investigadores? ¿Por qué? Porque tenían evidencias, estudios, que en este espacio geográfico se haya podido desarrollar una sociedad más antigua. Porque no son locos, hoy vamos acá, hay que explorar acá, no. Tienes que llevarte una motivación arqueológica para que puedas explorar por lo menos y encontrar un indicio. Pero estos hombres, estos investigadores no encontraron. No encontraron, ¿por qué? Porque todavía no tenían de repente el presupuesto económico, no tenían otros factores. Porque es complicado. Es como decir, explorar, es buscar algo, un inicio de estos hombres. Ya en el año de 1994, la doctora Ruth Marta Shari Solís y un conjunto de arqueólogos que eran básicamente sus discípulos de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Sus alumnos, algunos ya egresados, pero que tenían esa tendencia de investigación arqueológica, van a aproximarse, ¿no?, al valle de Supe, al valle del río Supe, a empezar a hacer reconocimiento detallado. O sea, ya tenía la intención de comenzar con el estudio de la zona. O sea, la doctora Rusia de Solís no va a explorar, ojo, no va a explorar, sino va ya básicamente a hacer reconocimiento espacial. Reconocimiento detallado y comenzar con la prospección arqueológica de la zona. En términos arqueológicos, ojo, ya comenzar a poner los cuadrantes, así, porque la arqueología se hace en cuadrantes, no es que vas a meter tractor, cargador frontal, carretilla, pico, pala, no se hace la investigación arqueológica, las excavaciones no se hacen de esa forma. Primero hay que entender cuadrantes, pues se hace levantamientos topográficos, es todo un trabajo, ¿ya? Pero la doctora Rusia de Solís, para desarrollar este reconocimiento detallado y prospección arqueológica de la zona, se basó como antecedente en los trabajos de los arqueólogos Carlos William y Manuel Merino del año de 1979. Estos personajes, estos arqueólogos ya habían desarrollado una investigación o una prospección de sitios arqueológicos. O sea, ya había un antecedente. Ya habían desarrollado, ya había evidencias. Entonces la doctora Rosario Solís simplemente se basó en estos trabajos y comenzó con la prospección arqueológica más detallada. Entonces en el examen nos van a preguntar, muchachos, nos podrían preguntar, la doctora Rosario Solís, para el hallazgo y descubrimiento de la Ciudadela Sagrada de Caral, se basó en los trabajos arqueológicos ¿de quiénes? Carlos William y Manuel Merino. ¿Están ahí, chicos? Sí, profesor. Rimarín, no me van a hacer esto, no me van a hacer asustar, ¿ah? La vez pasada sí estaba dando y ya casi 10 minutos, mi internet se había ido. Por eso siempre voy preguntando. Sí, profe, estamos acá. ¿Qué hay, Picasaico? ¿Ya? Ojo, te estoy explicándote cómo descubre. Y hay un documental muy interesante, muchachos, que me gustaría que lo vean para ver cómo se descubrió Caral. No lo podemos ver porque estamos contra el tiempo, pero sí la experiencia que cuenta la doctora Lucia de Solís para hacer el hallazgo importante que desfasa, pues, remece el conocimiento académico en la historia del Perú. Ya, pero te estoy diciéndote, la doctora Lucia de Solís se basa en los trabajos de Carlos William y Manuel Merino. Manuel Merino el bueno. No Manuel Merino, el que lo sacamos del palacio, ¿te acuerdas cuando lo vacó al presidente Vizcarra? Manuel Merino, él no, Pero, es profesor, otro Manuel este Merino. Manuel Merino debe ser su hijo, o tal vez su padre. No, es un homónimo, no, porque el Manuel Merino es de la parte del norte, sí, Manuel Merino el Y malo, todo barbudito, así que. ¿ya? Entonces, pero estos ojo, y ellos quedaron en la historia como los que de repente dieron el primer paso, los
sugirieron, pues, ese tema de Carlos Williams. Ojo, o sea, Ruxay y Solís tienen que agradecer a ellos, ¿no? Porque ellos habían desarrollado. Entonces, en el año o sea, 94 comienza, y en el año 96, ese mismo año, ya primero se hace la prospección, ¿no? Detallado los cuadrantes, el reconocimiento de la zona, etcétera, todo cómo se tiene que estudiar. En el año 96, o sea, 2 años duró esa prospección, en el año 96, la doctora Rosario Solís consigue el presupuesto, el apoyo de la National Geographic Society, ¿cierto? La Sociedad Nacional de Geografía, consigue el apoyo de la Universidad Mayor de San Marcos, de la cual era profesora, y consigue el apoyo de la Municipalidad de Supe, ¿no? 3 instituciones financian sus excavaciones, porque es un costísimo, es altísimo el costo de las excavaciones. Como les digo, tiene que ser detallado, ¿no? Minucioso, no es que vas a meter cargador frontal, pico, pala, no es así. O sea, tiene que ser detallado. ¿No? Entonces, los que son para arqueología van a entender eso en su momento, ¿no? En el año 96, la doctora Rosario Solís descubre, ¿no? O sea, comienza las excavaciones y en ese mismo año descubre esta ciudadela sagrada de Caral. A partir de ese hallazgo, de ese descubrimiento, va a comenzar la datación y la fechación, ¿no? Por diferentes medios, y su antigüedad arroja 2.800 años antes de Cristo. 2.800 años antes de Cristo. Antiguo. Contemporáneo con Mesopotamia y Egipto, que era por los 3.000 y 2.900 entre Egipto y Mesopotamia. Y Estuvalí. Ese descubrimiento de la doctora Rosario Solís remeció el mundo académico, desfasó las diferentes teorías sobre el origen del hombre americano. Remeció. Es por hoy la ciudadela sagrada de Caral, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Declarado en el año 2009, en España, en Sevilla. ¿Ya? Pero no te van a preguntar en qué fecha se declaró. Pues declarado por la UNESCO. ¿Ya? Ojo. La doctora Rosario Solís, cuando comienza con las excavaciones, va encontrando pues diferentes vestigios, hallazgos, ¿no? Y ella lo pone, no es que estos hombres decían, nosotros somos de Caral, nos llamamos Caral Corazón, ¿no? No, ellos no tienen una denominación, los primeros habitantes. La denominación parte de los arqueólogos que encuentran en el espacio geográfico, los hombres de Pacaicasa, Chivateros, Lauricocha, Paiján, etcétera. No es que ellos decían, hoy nosotros somos Lauricocha, tú eres Paiján, tú eres Lauricocha. No es así. O sea, los arqueólogos son de acuerdo a la ubicación y lugar donde encuentran los yacimientos, lo ponen el nombre. Si tú vives, por ejemplo, por Taocamoco, encuentran vestigios, hombres antiguos, los hombres de Taocamoco, ¿no? O tú vives en Cachapato, los hombres de Cachapato, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí la doctora Rosario Solís hizo excavaciones en el Valle de Supe. ¿Por qué no se puso los hombres de Supe? Porque se pudo poner los nombres de Supe, los hombres de Supe. Supe, la primera civilización. No. Entonces, la doctora va a encontrar una denominación etimológica. ¿Por qué lo denominan Caral? Y la etimología responde a esto. Se apoya en la lingüística. Dice, es posible que la palabra Caral provenga de un término quechua. Según algunos lingüistas expertos, Caral significa fibra o junco, cara. Los que son quechua hablantes hablan cara, ¿no es cierto? Oja cara. Cabra cara, caras, cuero, fibra, junco, o sea, es esto, cara. Y se encontró en los hallazgos de la doctora, que hace la doctora, bastantes chicras, ¿no? Por eso dice, durante las primeras excavaciones llevadas a cabo por Ruxay en el año 94, o sea, comienza, se halló que las viviendas del principal asentamiento, Caral, estaban hechas por chicras, o sea, chicras.
¿Y qué eran estos? Relleno constructivo elaborado a manera de bolsas de fibra vegetal mezcladas con piedra. Obviamente, las investigaciones posteriores a esto determinan pues que eran especie de, a ver, lo que hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en las zonas aledañas a los ríos, no sé, pantanos, etcétera, cuando comienza a desbordar el río, ¿qué cosa? Lo primero que hacen, bolsas de arena, ¿no es cierto?, para mitigar. Entonces, los hombres de Caral ya vivían a los aledaños al río, ¿no? Entonces, en esos tiempos ya existía el famoso fenómeno del Niño, que no se conocía como el fenómeno del Niño. Ya existían estos fenómenos de naturaleza. Y ellos, para salvaguardar sus viviendas, elaboraron estos materiales, que son los chiccas. Un montículo, ¿cierto? O bolsas de piedra, fibras vegetales mezcladas con piedra. ¿Para qué? Para mitigar los desbordes de los ríos. Y es una explicación, por ejemplo, de Caral, ¿por qué desaparece? O sea, ¿por qué se desaparece o migran estas sociedades a otros espacios? ¿No? Uno, por las constantes inundaciones que se daban a causa de los fenómenos del Niño. Sabemos. Otro, un momentito, muchachos, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí, por favor, ¿me podría llamar unos minutos? Por favor, estoy trabajando. ¿Les explicaría, por favor? Gracias. Ya. Entonces, este es el tema. ¿Ya? Entonces, ellos ya tenían conocimiento de esto y mitigaron con estas conclusiones. Y a partir de estos hallazgos que hace la doctora Rusia, se lo denomina Caral. Caral. Pero hay otro investigador también, que es Fernández Lorrieta, que él dice que el término Caral responde porque en esa zona donde se descubrió Caral existían unas aves, ¿no? No tiene el nombre exacto de las aves, parecidos al tucán, avesitas que decían cara. Es algo más subjetivo, no sé si es fantasioso o no, pero cara es el sonido onomatopeico que emitía esta avecita, cara, ¿no? Y lo denomina. Bueno, lo cierto es que nos basamos en el estudio de la doctora Rusia y Solís, en el que cara lo pone, o caral lo pone a partir de la fibra o junco y por estos elementos encontrados. ¿Ya? Caral se desarrolló la antigua sociedad teocrática civilizada del Perú y América, o sea, la más antigua. Hay que tener en cuenta que Caral, durante su proceso histórico de desarrollo, pasó por 2 o 3 etapas en este caso. El arcaico inferior, y hemos dicho, el arcaico inferior podemos considerarlo como la primera etapa, ¿no? De los horticultores, recolectores. O sea, se establecieron en este espacio, pasaron por el arcaico medio, que no se considera dentro de la historiografía algunos, ¿no? Pero lo cierto es que llegaron hasta el arcaico tardío superior, como hemos manifestado, en este periodo donde se produce la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que estos hombres se establecieron en un lugar y hubo un proceso de desarrollo evolutivo cultural hasta llegar al nivel de civilización. Es por eso que se conoce como civilización también. O sea, es porque se desarrolló en un mismo espacio geográfico. Así como los mesopotámicos, por ejemplo, los primeritos, ¿no es cierto? Los sumerios, acadios, sucesivamente el babilónico, el imperio asirio, el segundo imperio babilónico, etcétera, ¿no es cierto? En el mismo espacio. Entonces, estos hombres se desarrollaron en el mismo espacio. Pasaron por 2 etapas o 3 etapas. El arcaico inferior, que son sedentarios, los seminómadas, después el tardío superior, que son los agricultores. Entonces, por eso también se considera como civilización, porque se establecieron en un mismo espacio geográfico y dieron un proceso histórico. Entonces, en el examen nos van a preguntar, muchachos, nos van a preguntar, por ejemplo, nos van a preguntar, ¿en qué etapa histórica la sociedad Caral alcanzó el nivel civilizatorio? Nosotros respondemos en el arcaico tardío o superior. ¿Ya? En el arcaico tardío o superior. En ese periodo histórico es que estos hombres de Caral alcanzaron el nivel civilizatorio.
¿Está claro? No te van a preguntar cuántas etapas pasó. ¿En qué etapa de la historia el hombre de Caral alcanzó el nivel civilizatorio? Y nosotros respondemos en el periodo del arcaico tardío o superior. ¿Está claro? Te estoy diciendo la pregunta. ¿Ya? ¿Están allí, muchachos? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, muy bien. La sociedad Caral, o los hombres de Caral, se estratificó en dos tipos de sociedades. Se diferenció dentro de la pirámide social, dos sociedades. Claramente estratificadas. Una sociedad que era la sacerdotal privilegiada, o sea, la sociedad privilegiada que estaba conformado por sacerdotes, por especialistas en técnicas de producción agrícola y organización del trabajo colectivo. O sea, ellos eran los que administraban la sociedad Caral. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes privilegiados. ¿Y quiénes eran estos? Especialistas en técnicas de producción agrícola y organización de trabajo, o sea, los que tenían el control político, administrativo, económico de Caral. Y más abajo era la sociedad dominada, ¿no?, que estaba conformada por la clase productora, o sea, la people, el pueblo. ¿Y estos quiénes conformaban la clase productora? Los agricultores, los pastores, los artesanos. Y estos vivían, estimados estudiantes, en aylus, en comunidades aldeanas, en aylus. Durante toda esta extensión territorial que abarca los 66 hectáreas, se desarrollaron agrupaciones de familias, aylus. Y estos trabajaban en trabajo colectivo, recíproco, solidario. Hoy por mí, mañana por ti. Y se dedicaban, ¿qué? A la agricultura, a la ganadería. Eran artesanos. Ojo. Y estos mismos hombres también tenían relación comercial con otras regiones, con otros pueblos, como de la costa, la selva, ¿no?, la región andina, para intercambiar productos. Por eso se llama civilización. Hay un dinamismo económico de una economía incipiente, un comercio incipiente, el intercambio de productos. ¿Ya? En Caral predominan las estructuras o construcciones ceremoniales piramidales, conformadas por plataformas superpuestas, templos con anfiteatros y muros de piedra de canto rodado, unidas con argamasa de barro y plazas circulares unidas. Así está, ¿no? Entonces, hay una técnica evolutiva de su construcción arquitectónica, de una forma rústica artesanal hasta la más compleja y mejor trabajada a partir de las piedras de canto rodado, como podemos observar. Imagínense, miren, o sea, esto es Caral, ¿no? Entonces, muchachos, acá, ya para terminar esta parte, ya que yo os voy diciendo algunas preguntas puntuales, ¿ya? Las características de Caral. Vamos a mencionar. Primerito, se considera la civilización más antigua del Perú y América. ¿Nos referimos a qué? Caral. Caral. Cuando yo les planteé la pregunta, cuando yo les dije antes del primer examen, les dije, chicos, una pregunta muy sencilla y muy fácil sería, los componentes de la historia son, usted dice, profe, tiempo, sociedades, espacio, profe, es imposible porque es muy fácil. Esta pregunta, muchachos, no es descabellada que pueda considerarlos. No es descabellada. Sería una pregunta archi sencilla, fácil. Si les pregunta, ¿se considera como la civilización más antigua del Perú y América a los hombres de? Caral. ¿No es cierto? Ojo, ¿eh? Caral. Profe, ¿sería muy sencillo? Sí. Y no es descabellado. Así como he dicho, profe, es muy sencillo, tiempo, sociedad y espacio. Muy sencillo, muy fácil. Pero no está de más considerarlo. No te puedes equivocar aquí. Tuvo una organización sociopolítica que controlaba la productividad por la élite, como esos sacerdotes privilegiados, especialistas en técnicas hidráulicas, agrícolas. La sociedad estuvo dirigida por sacerdotes, astrónomos, especializados en calendarios agrícolas y el control hidráulico, ¿no? A diferencia de las sociedades mesopotámicas, etcétera, acá sí existe una conjunción cultural. Acá no, cada ayllu no era independiente entre sí. Cada ayllu no tenía un gobierno y no tenía nada que ver con otro ayllu, como pasa en Mesopotamia.
ciudades-estado. Acá sí hay una conjunción cultural. Y esa conjunción cultural, esta sociedad estaba dirigida por los sacerdotes astrónomos, ¿ya? Y estos sacerdotes astrónomos eran especialistas en calendarios astronómicos, agrícolas y control hidráulico. Su economía de Caral, muchachos, estuvo basado en una agricultura variada. Cultivaron algodón, zapallos, frijoles, camotes, etcétera, etcétera. Pero también ellos practicaban un intercambio comercial con otras regiones, ¿ya? Practicaron la pesca de moluscos, anchovetas y sardinas, claro que sí, propio del espacio geográfico. Practicaron el comercio de intercambio de productos de la costa, de la sierra y la selva. O sea, el comercio incipiente, chicos. ¿Ya? Ojo. Acá sí, otra pregunta. Se encontró el quipu más antiguo, también por eso se considera civilización. ¿Para qué? Así como los sumerios inventaron la escritura cuneiforme para retener información, anotar los ingresos de la agricultura, la administración, etcétera. Lo mismo, estos hombres de Caral desarrollan una escritura mnemotécnica para administrar y llevar mejor la contabilidad de la agricultura, de la sociedad, etcétera. Ese es el quipu más antiguo. Entonces, si creías tú que el quipu era originario de los incas, no, estabas equivocado. Hay que tener en cuenta que el quipu todavía data de la época de Caral. ¿Ya? Asimismo, músicos se encontraron 32 flautas y después otras 52. Hablamos de un total de 84 flautas hechos de hueso de pelícano, decoradas con figuras de aves, serpientes y humanos. ¿No? Otra manifestación, su deidad principal fue el fuego. Rindieron culto al fuego. Se descubrió y se hizo la restauración del cráneo de un muchachito de 20 años que posiblemente haya sido sacrificado. Y Caral, ojo, tuvo un gobierno de carácter teocrático no militarizado. O sea, tuvo un control, más que todo por el control ideológico. Por eso Caral no era una sociedad militarizada. O sea, no te gobernaba por el miedo a ser ejecutado, sino te gobernaba por un miedo a un Dios superior que era el fuego. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, ya para terminar, en su arquitectura, Caral comprende 32 estructuras piramidales, ¿no? O sea, sus construcciones es amplio, 32 estructuras piramidales. Entre ellos, ¿no? Templo anfiteatro, templo mayor, pirámide de la cantera, plaza circular de Caral, pirámide de la vaca, el altar del fuego sagrado, que es la parte más importante de lo que se observa, el altar del fuego sagrado, donde se realizaban sus manifestaciones culturales en función a su deidad principal, como era el dios. ¿Ya? Entonces, Caral, como dice, está compuesto por 32 edificios, así como podemos ver en la imagen. ¿Ya, muchachos? Así termina, chicos, así termina el curso del diario Caral. Para que la siguiente semana nosotros comenzamos a trabajar ya y la historia del Perú, de las altas culturas, la periodificación del Perú prehispánico. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Nos ha ganado el tiempo, pero todo está controlado. Ya, muchachos, el día lunes o martes que nos toca hay quizzes también. No se preocupen, hay quizzes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí mi amor por ustedes. Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. ¿Ya? Conmigo nos vemos el día lunes, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, un bonito fiesta del Cusco, que el día de mañana disfruten en familia. ¿Ya, muchachos? Un abrazo para todos ustedes. ¿Ya? Cuídense mucho. Ya, profesor, Rafael, disculpe, mañana hay normal clases, ¿verdad? Claro, es normal. Bueno, yo sepa, no tengo conocimiento, no sé. No tengo clases felizmente mañana. Lo siento mucho por los que tienen clases. Gracias. Gracias, profesor. Hasta la Nos siguiente. vemos. Hasta un abrazo. Gracias, Hasta la siguiente clase, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Es mañana, profe. Tupalantis Kama. Es mañana. ¿Qué es mañana? ¿Qué va a haber? Mañana es Inti Raymi. Ya, gracias.